Bueno, señor, nos vamos a la línea Dale. telefónica, porque se vienen las clases, en varias provincias ya comienzan el lunes las clases, en algunos casos ya han comenzado, Sí. sobre todo lo que son escuelas privadas, en algunos casos han comenzado con el ciclo escolar 2025, pero ¿en qué situación arrancamos? ¿Cuántas horas de clases hay en las distintas jurisdicciones, en las distintas provincias que se cumple según ¿Cuánto tendríamos que cumplir? lo que estipula el Consejo Federal de Educación? Massimiliano Pisani es analista de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación. Massimiliano, ¿cómo le va? Carla, Gonzalo, el equipo de la 20 lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes hoy acá. Igualmente, gracias por atendernos. Y primero te quería consultar, de cara, por ejemplo, aquí en Chubut, el próximo lunes comenzamos las clases, si me puedes hacer determinada radiografía de cómo comenzamos esas clases. ¿Cómo está la Argentina comenzando las clases el próximo lunes? Bueno, genial. Hoy justo es un momento particular porque ya varios sindicatos hablaron de algunas posibilidades de conflicto con el inicio de las clases. Nosotros igualmente, también como para arrancar desde el informe que trabajamos y después podemos discutir y charlar un rato, de Argentinos por la Educación, junto a Gustavo Sorsoli, armamos... Perdón, Massimiliano, perdón, ¿estás en altavoz? Para ver si te podemos escuchar un poquito, porque te escucho lejos. ¿Me escuchan bajito? Sí. A ver ahí, si está un poco mejor. Sí, mucho mejor. Ahí, genial. Genial. No, les decía que largamos el informe de calendarios escolares 2025 junto a Gustavo Sorsoli con Argentinos por la Educación. Este es un informe que hacemos todos los años, que un poco lo que nosotros queremos hacer es ver cómo planifican el año escolar, digamos, cada una de las jurisdicciones, cómo planifican los días de clase y cómo planifican también el tema de las horas, cuántas horas planifican para lo que se viene, ¿no? En ese sentido, como un pantallazo inicial que nos parece interesante dar, es que casi la mitad de los alumnos de la primaria van a tener que recuperar horas de clase para alcanzar al mínimo las 760 horas, que ese número no es un número que nace de la nada, sino que es un número que se estableció mediante una resolución del Consejo Federal de Educación, que es como el órgano donde está Nación, donde están las provincias, ¿no? Y el segundo, tal vez, dato en ese sentido, es que 11 provincias planificaron menos de esas 760 horas, y si vamos a verlo ya con el ojo, digamos, de lo que refieren los días, solo vemos que 8 jurisdicciones cumplen con la planificación de los 190 días de clase, ¿no? 8 jurisdicciones de las 24 jurisdicciones. A ver, capaz que yo estoy confundida. Siempre se calculó por cantidad de días de clases. ¿Ahora eso cambió y se calcula por cantidad de horas? A ver, ahí lo que nosotros siempre, de hecho, este informe lo hacíamos únicamente mirando los días. ¿Qué nos pareció interesante? A raíz de que el año pasado en el Consejo Federal de Educación se definió también, además del tema de días, el tema horas, nos parecía importante hacer un zoom ahí, y me parece que es una discusión interesante, porque obviamente que el tema de días es fundamental, pero también importa después cuántas horas están los chicos en la escuela, ¿no? Más allá de la cuestión de la cantidad de días. ¿A qué referimos con esto? No es lo mismo, digamos, que un chico esté... que vaya, no sé, 10 días, pero esos 10 días esté 8 horas, claro, a que vaya 5 y esté 1 hora cada día. Te pongo un ejemplo burdo, pero como para que se entienda. Perfecto. Entonces, a partir de esto, en lo cual avanzaron en el Consejo Federal, nos pareció interesante mirar cómo está compuesta la jornada simple de todas las jurisdicciones que planifican, digamos, sus jornadas escolares, y cruzarla con el tema de los días, o sea, multiplicando días por horas planificadas, y ver más o menos cómo se trata. Y ahí lo que vemos es este dato que les traíamos recién, que solamente 11 provincias planificaron. Bueno, justo de 760 horas. Claro, justo veía en el informe que nuestra provincia, por ejemplo, la provincia del Chubut, está dentro de estas 11 provincias que no alcanzan el mínimo de horas de clase para los alumnos. Estamos en 744. ¿Qué puede significar esto, Massimiliano? ¿Qué significa para estas 11 provincias? No sé en cantidad de chicos, que si lo tienen calculado, que tengan menos horas de clase. Sí, está calculado, digamos, en cantidad de chicos. Nosotros lo que veíamos en ese sentido es que son aproximadamente casi la mitad de los alumnos de primaria, creo que son unos 2 millones de alumnos. Que ahí particularmente lo que nosotros creemos, hay como 2 variables, si queremos considerarlo. Una que es el tiempo y otra que son los aprendizajes. En este caso estamos poniendo énfasis en el tiempo, pero bueno, de Argentinos por la Educación también trabajamos mucho sobre el tema de aprendizajes,
que ahí tenemos también una falencia importante que si quieren ahora podemos charlar. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que diría que implica esto es menos tiempo de los chicos en el aula, ¿no? Y acá también hay un comentario importante que nos gustaría y que siempre remarcamos, que es, nosotros estamos hablando sobre planificación. Hay un problema que tenemos en Argentina, que es que no contamos con un sistema integrado. En realidad existe el CINIDE que se planteó mediante ley, pero no funciona de la forma que creemos que tendría que funcionar, para poder ver después días y horas efectivos. Porque acá estamos viendo, cuando arranca el año, la jurisdicción dice, bueno, genial, planifico esta cantidad de horas, esta cantidad de días, pero después lo que no sabemos es qué es lo que pasa cuando termina el año, ¿no? Nos gustaría mucho, por ejemplo, nosotros, si contáramos con un sistema de información nacional y con datos públicos, que es con lo que siempre trabajamos en Argentinos por la Educación, hacer un informe a fin de año para ver después el cumplimiento efectivo. Claro, eso te iba a consultar. Eso te iba a consultar, ¿no? Maximiliano, porque está bueno tener los datos de cuánto se planifica, pero también te quería consultar quizás cómo venía el año anterior, o si también este año ya arrancan con conflicto. ¿Se tiene en cuenta también esto durante todo el año, aquellos días de conflicto, o que no se pueden dar clases por el clima, por ejemplo? Sí. Sí, bueno, ahí es interesante. Nosotros, en primer lugar, respondiendo a cómo veníamos respecto a años anteriores, nosotros este informe lo hacemos de 2020, así que ahí tenemos un histórico, y lo que vemos es que, también una aclaración, ¿no? Tenemos dos legislaciones sobre el tema de los días, acá puntualmente, ¿no? Hay una legislación que se estableció a principios de los 2000, de 2003, que es una ley que implica, digamos, la obligatoriedad de 180 días de clase. Y hace poco, recientemente, hace un par de años, mediante el Consejo Federal de Educación, hay una normativa, que es una resolución, no es una ley, de 190 días de clase. Respecto al tema del cumplimiento de los 180 días de clase, nosotros veíamos desde 2020, digamos, hasta 2024, que iba creciendo, ¿no? Ese cumplimiento. De hecho, el año pasado todas las jurisdicciones cumplieron con el tema de los 180 días, y este año no solamente, sino 21 jurisdicciones cumplieron con el tema de 180 días. Pero si vemos lo de 190 días, vemos un crecimiento. Desde 2020 a esta parte, en 2020 no teníamos jurisdicciones que cumplan con los 190 días, y en 2025 tenemos 8 jurisdicciones que cumplen con el tema de los 190 días. Eso es para responder una parte. Y la segunda parte de la pregunta, ahí por eso nosotros insistimos tanto en esto de los sistemas, ¿no? Porque no tenemos hoy la información que quisiéramos para poder ver qué es lo que pasa efectivamente después. Sin embargo, tenemos algunas intuiciones. Nosotros hicimos algunos otros informes de Argentinos por la Educación. Por ejemplo, hicimos un informe sobre el tema de ausentismo estudiantil, ¿no? Ahí se le pregunta en las pruebas a aprender a los estudiantes de la secundaria distintas cosas. Entre ellas, el tema de la ausencia. Y ahí veíamos que, por ejemplo, el 26% de los estudiantes el último año de la secundaria se había ausentado al menos un 14% del año. Y cuando preguntábamos, o cuando preguntan, mejor dicho, en las pruebas a aprender, y cuando veíamos eso, digamos, en las pruebas, los resultados sobre los motivos, nos sorprendía mucho, por ejemplo, una respuesta que era no tenía ganas de ir a la escuela, ¿no? El 50% casi del quintil más rico marcaba esto, que no tenía ganas de ir a la escuela. Claro. Después, obviamente, salía el tema de problemas de salud, otros motivos. Un tema también importante es el tema de acceso a la escuela, ¿no? El tema del clima, el transporte, son otras cuestiones también por las cuales se afecta al tema de la presencia de la escuela. Me das el pie justo para consultarte, porque yo pensaba, está bien, tenemos un tiempo estimado que sería como, entre comillas, lo ideal de cantidad de días y horas de clases, pero también pienso en el cómo, en la pedagogía de esas clases, y un poco va en relación con esto, y mira, no tengo ganas de ir a la escuela porque me aburre, porque no aprendo, porque el motivo que sea, pero ¿cómo estamos hoy? Vuelvo a esa pregunta que te hacía inicialmente de un poco de radiografía de la educación argentina. ¿Cómo lo ven desde Argentinos por la Educación en el cómo se dan esas clases, en el sistema? Bueno, sí, buenísima la pregunta. Esa es como la segunda parte de lo que comentaba al principio, de que hablábamos de tiempos, y si se quiere después podemos hablar de calidad, ¿no? Que es esta segunda parte que a nosotros también nos preocupa mucho. Nosotros ahí vemos un problema importante. De hecho, si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que tenemos que mejorar en Argentina? Yo diría la calidad de los aprendizajes. Hoy, por suerte, no tenemos un problema de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Los chicos están en la escuela, eso es algo bueno, digamos, y en lo que en los últimos años, te diría desde principios, digamos, de los 2000 en adelante, venimos bien, venimos con cobertura, los chicos están en la escuela. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué es lo que se les enseña en las escuelas? Hay dos datitos de color, por ejemplo, que creo que sirven para graficar un poco esto. En Argentina, 1 de cada 2 alumnos de tercer grado no entiende lo que lee. Nosotros eso lo vimos a partir de las últimas pruebas hacerse, ¿no? Entonces,
problema importantísimo sobre el tema de la comprensión lectora, sobre el tema de la alfabetización. Esto incluso es un dato previo a la pandemia, así que tendríamos que ver cómo sigue avanzando esto. Después, por ejemplo, nosotros medimos algo que se llama tiempo y forma, que es cómo terminan los chicos de la secundaria cuando terminan, si terminan en el tiempo esperado y con los conocimientos, digamos, esperados, satisfactorios de lengua y matemática, y ahí vemos que, por ejemplo, solo 13 de cada 100 chicos en Argentina terminan la secundaria de tiempo y forma. Y, por ejemplo, en matemática, que es otro de los puntos importantes para destacar, a partir de las últimas pruebas PISA, de las pruebas PISA de 2022, vemos que 7 de 10 estudiantes no logran los niveles básicos en matemáticas, ¿no? También esto es más referido a nivel secundario. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hay una pauta que nos marca que tenemos un problema muy importante sobre el cual tenemos que trabajar, que es sobre mejorar la calidad de los aprendizajes, que también está en consonancia con esto que hablábamos hace un rato de darle valor a la escuela, ¿no? De que el chico no diga ganas de ir a la escuela, sino que encuentre un valor y que tenga que ver con, va a la escuela, siente que aprende algo, aprende, se aporta y siente que contribuye a su futuro. Claro. Capaz es una pregunta media rebuscada o difícil de responder, pero pensando en este panorama que nos hablas de tiempos, de calidad, de cantidad y calidad, un poco en referencia a estos 13 de cada 100 estudiantes del secundario terminan con el nivel correcto de educación. Digo, sí. ¿En cuántos años podemos pensar que mejore la educación en nuestro país? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar si las condiciones cambian para que mejore la educación en la Argentina? Mira, nosotros creemos que se pueden tomar medidas en lo inmediato. Obviamente que estas cuestiones no se resuelven de un día para el otro, pero creemos que tenemos que empezar a trabajar con firmeza en ese camino, ¿no? Un ejemplo de esto, y también para traer un dato un poco positivo en este sentido, es lo que hablábamos hace un rato de alfabetización, ¿no? Este dato de 1 cada 2 chicos no tiene lo que es en Argentina. Nosotros, a partir de eso, en Argentinos por la Educación, lanzamos una campaña por la alfabetización, nos movilizamos, le pedimos firmas a los gobernadores firmaron, 18 gobernadores firmaron un compromiso, los candidatos a presidente durante la campaña firmaron un compromiso, incluido el actual presidente Javier Milei, y un resultado positivo de eso fue que, a partir del año pasado, se implementó un plan nacional de alfabetización y además, mediante el Consejo Federal de Educación, las 24 jurisdicciones se comprometieron en un plan provincial, ¿no? Esto para nosotros fue una gran noticia. En un momento donde nos cuesta mucho ponernos de acuerdo que todas las jurisdicciones de todos los colores políticos digan, hay un problema con el tema de alfabetización, tenemos que trabajar en ese camino, para nosotros es fundamental. Hoy estamos monitoreando eso. Estamos viendo cómo avanza, ¿no? La buena noticia es que hay planes. Bueno, ahora queremos ver cómo avanzan esos planes, cómo avanzan las evaluaciones, ¿no? Cómo se contribuye en ese camino. Bien. Traigo este ejemplo porque creo que es un buen ejemplo de cosas que se pueden hacer, ¿no? De que a partir de tener en cuenta que hay algunas cuestiones que presentan cierta urgencia en el sistema, esto de los aprendizajes, la política educativa puede tomar cuenta de eso, trabajar sobre eso y obviamente ojalá tengamos resultados en lo pronto. Ahí también una buena noticia es que la Nación va a tomar las pruebas a aprender en tercer año, este año, que hace rato no se hacía eso, se hacía desde 2016, y ahí vamos a poder ver, ¿no? Un poquito cómo a partir de estos planes se hay mejoras, ¿no? Y en caso de que no haya mejoras, también está bueno porque nos permite ver hacia dónde tenemos que avanzar, qué tenemos que mejorar, ¿no? Lo que no medimos, no lo podemos mejorar, así que en ese sentido es una experiencia que creo que está buena comentar para ver hacia dónde ir. Maximiliano, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes, el placer es mío, y invito a la audiencia a que si quieren ver más del trabajo que hacemos, nos sigan en nuestras redes sociales, Argentinos por la Educación, ARG por Edu, así pueden ver un poco más del trabajo que hacemos y en más detalles de informe y de los que tenemos ahí colgados. Genial. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Maximiliano Pisani es analista de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación.